Con respecto a la prueba de tolerancia oral a la glucosa, es una prueba ambulatoria que consiste en dos determinaciones de glucemia plasmática, una basal con ayuno y la segunda a los 120 minutos de ingerir una carga de 75 gramos de glucosa con 375 mililitros de agua. Es un método de referencia. Nosotros en el laboratorio realizamos estas pruebas de lunes a viernes. Y la mayoría de los pacientes que tenemos a la hora de realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa, la mayoría son pacientes embarazadas, que se la realizan entre la semana 24 y 28. No obstante, también tenemos otros tipos de pacientes, pero en la estadística la mayoría son embarazadas. Siguiente. Bueno, este es el algoritmo diagnóstico, donde aparecen los valores de referencia. Con respecto a la prueba de tolerancia oral a la glucosa, a los 120 minutos se considera normal cuando el valor de glucosa es menor a 140, e intolerancia entre 140 y 199, y diabetes para diagnóstico mayor a 200. Siguiente. Con respecto a este instrumento, es utilizado, o mejor dicho, ayuda a identificar a personas con riesgo aumentado de desarrollar diabetes. Y puede ser aplicado por el equipo de salud o puede ser autoadministrado. Consta de 8 variables, ¿sí? Como edad, índice de masa corporal, circunferencia abdominal, entre otros, y tiene un puntaje de 0 a 26 puntos, donde se considera que el paciente va a tener riesgo de desarrollar diabetes cuando tiene un puntaje, en los próximos 10 años, cuando tiene un puntaje mayor a 10. Siguiente. Con respecto al caso clínico que planteó Cristina, el paciente, cuando se realizan los análisis en laboratorio, estos son sus resultados. Una hemoglobina glicosilada de 6,8, una glucosa en ayunas de 1,70, 1,64 el colesterol, 2 para los triglicéridos, colesterol HDL 0,93, colesterol, perdón, L 0,93, H 0,31, una urea de 0,40, creatinina de 12, un ácido úrico de 80. Y con respecto a la orina, que también había sido solicitada, a este paciente le solicitaron una microalbuminuria o albuminuria en una orina al azar, con estos valores: 70,8 miligramos litro, con una creatinina de 0,94, y al hacer la relación albúmina-creatinina, su resultado fue de 75 miligramos por gramo de creatinina, donde, de acuerdo a los valores de referencia, estaríamos en el caso de una albuminuria significativa. Siguiente. Esto llevó a que sus médicos clínicos lleguen al diagnóstico definitivo de diabetes mellitus tipo 2. Siguiente. Y entonces, ahora podemos hablar, ya con el paciente diagnosticado, del seguimiento del paciente diabético, donde la prevención y el control de las complicaciones de diabetes mellitus tipo 2 muy probablemente dependan tanto del control glucémico como del control de los factores de riesgo cardiovasculares asociados. Entonces, la meta del tratamiento de diabetes no es solo el control, no debería ser solo el control glucémico, sino también el control de los factores asociados como tabaquismo, la hipertensión, lípidos y obesidad. Siguiente. Para el control, la hemoglobina glicosilada nos sirve tanto para el diagnóstico como para el seguimiento del paciente diabético. Y es una variable clínica cuya elevación sostenida se relaciona principalmente con el desarrollo de las complicaciones microvasculares, o sea, retinopatía, nefropatía y neuropatía. Entonces, hay que definir la meta de hemoglobina, para definir la meta de qué hemoglobina glicosilada debe tener ese paciente, es necesario contemplar un balance entre los beneficios y los riesgos. Y para esto tener en cuenta la edad, los años de evolución de diabetes, la presencia de complicaciones y comorbilidades, el riesgo de hiperglucemias y la expectativa de vida. En personas con diabetes tipo 2 se recomienda realizar el seguimiento de hemoglobina glicosilada cada 3 a 6 meses, ajustado siempre a las necesidades del paciente, hasta alcanzar el control glucémico, o cada 6 meses en aquellas personas que mantienen glucemia y un esquema terapéutico estable. Bueno, en este cuadro vemos donde la meta general es valores para un paciente diabético, valores de hemoglobina glicosilada alrededor del 7%,
Pero en el caso de que sea un paciente donde su expectativa de vida sea mayor a 10 años, se requiere o sería mejor que ese valor se acerque a un valor normal, o sea, que sea más cercano a 6 o, como recomienda la guía, acercarnos a 6,5. En el caso de personas mayores de 65 años o con comorbilidades significativas, alto riesgo de consecuencias de hipoglucemia, los valores que se aconsejan para hemoglobina glicosilada son cercanos al 8%. Y en enfermedades con estados terminales y expectativas de vida limitada, cercanos a 8,5. Siguiente. Con respecto a otra determinación que utilizamos en el laboratorio, que solicitan al laboratorio para el seguimiento del paciente diabético, nosotros realizamos la fructosamina. Esta no solamente se realiza en personas con diabetes que presentan condiciones para las cuales la hemoglobina glicosilada no es un método apropiado, sino que pueden ser, cuando son solicitadas las dos determinaciones, se pueden comparar, porque la fructosamina evalúa o nos da un valor del promedio de las glucemias de los últimos 20 días, porque es la vida media principalmente de la albúmina. En cambio, la hemoglobina glicosilada es de los últimos 3 meses. Entonces, ambos valores le pueden brindar al médico o a la médica información valiosa del seguimiento de su paciente. Y este caso, la fructo no se debería utilizar, o no es un método válido, ante un índice de filtrado glomerular menor a 30, o con alteraciones de la concentración de la albúmina, ¿sí? Para esto se sugiere seguimiento con otros métodos. Siguiente. En el caso de función renal, para evaluar la función renal se recomienda anualmente creatinina sérica, y con la creatinina sérica calcular la tasa de filtración glomerular utilizando la fórmula, que es la más utilizada, que ya la nombró Romina en su charla, en su clase, en su disertación, es la MDRD, ¿sí? Y después la microalbuminuria, que puede ser realizada en una muestra de orina al azar o en una orina de 24 horas. En este cuadro podemos ver la clasificación de la enfermedad renal crónica en personas con diabetes, que también lo habló Romina en su clase, las diferentes etapas de la enfermedad renal crónica relacionadas con la tasa de filtración glomerular y con la albuminuria. El anterior, perdón. Eso. A toda persona adulta con diabetes se le debe evaluar la función renal, o debería evaluarse la función renal anualmente desde el momento del diagnóstico, mediante la medición de la creatinina sérica y el cálculo con la fórmula de la tasa de filtración glomerular, y esto debería ser independiente de la presencia o no de microalbuminuria. Siguiente. Con respecto a albuminuria o microalbuminuria, significa una cantidad de albúmina excretada en un rango, comprendido entre 30 y 300 miligramos litro, 30 y 300 miligramos en 24 horas, o 30 y 300 miligramos por gramo de creatinina cuando se realiza el conocido RAC, que es la relación albúmina-creatinina. En condiciones fisiológicas, los individuos normales excretan menos de 150 miligramos de proteínas, hablamos de proteínas totales, en 24 horas. Entonces, esto nos puede llevar a ¿qué? La importancia de realizar o de solicitar la albuminuria. En una orina completa, la tira reactiva tiene una sensibilidad para trazas, nos va a indicar trazas entre 100 y 300 miligramos de proteínas por litro. Una cruz es mayor a 300. En cambio, microalbuminuria va a ser entre 30 y 300. Entonces, hay una zona donde la sensibilidad, por ejemplo, del método como una tira, no es sensible, no alcanza la sensibilidad, y en estos casos es la importancia del pedido o de la realización de la albuminuria. Y bueno, se ha demostrado que la albuminuria es un marcador de disfunción endotelial y es un factor de riesgo para pacientes de enfermedad coronaria, para pacientes diabéticos. Nosotros siempre cuando hablamos de albuminuria en el laboratorio decimos que es
como la centinela de la vasculatura. Siguiente. Bueno, el tipo de muestras que podemos utilizar, el gol estándar es la orina de 24 horas, pero una recolección inadecuada de la orina, aparte de ser engorrosa y bastante tedioso para los pacientes, una recolección inadecuada puede llevar a una sobre o a una subestimación. Y para esto se utiliza la primera, o se puede utilizar la primera orina de la mañana con muy buena correlación con la orina de 24 horas, y su relación con el RAC, ¿sí? La relación con la creatinina, la relación albúmina-creatinina. Con respecto al siguiente. Siguiente. Con respecto al perfil lipídico, el valor promedio, en realidad, cuando hablamos del colesterol LDL, en diabetes sin enfermedad cardiovascular, lo aconsejable o lo esperado es que el paciente pueda tener valores menores a 100 miligramos de cilitro. Para una prevención secundaria, valores menores a 70. Con respecto a los triglicéridos, valores menores a 150 y valores para el colesterol HDL mayores a 40. Siguiente. Con respecto a la insulina, si bien lo que se dijo antes de la insulina ante una pregunta de OMA, del índice, no está relacionado con el seguimiento o diagnóstico de un paciente diabético, lo queremos nombrar o presentar porque está relacionado con el paciente con síndrome metabólico, y desde el laboratorio nosotros sabemos, con lo que respecta a la insulina, que es metodológicamente bastante variable, y que en el caso de solicitarla, lo aconsejable es que se realice en el mismo laboratorio por el mismo método, para que ese valor pueda servirles y ser comparable para ese paciente. Muchas gracias. Bueno, gracias, chicas. Gracias, Cristina, y gracias, Lore. La verdad que, bueno, gracias por la actividad académica, pero ella siempre, todo el servicio del laboratorio colabora mutuamente con el servicio de clínica todos los días, así que muchas gracias.